Hoy tuvimos una plática con Silvia Dávila, CEO de Danone. Si trabajas en el mundo corporativo, no te lo puedes perder. Yo soy Paola Valles. Yo soy Jacqueline Kalach. Alexa, pon el podcast si tuvieras 30. Reproduciendo el podcast Si tuvieras 30, donde sueltas la necesidad de tener la vida resuelta a los 30 años. Silvia, bienvenida Si tuvieras 30. Gracias. Muchas gracias de la invitación. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Estamos muy emocionadas de tenerte en este espacio y de poder preguntarte tantas cosas que seguro mucha gente te quiere preguntar. Ok. Así que si quieres empecemos por... Se llama Si tuvieras 30, pero me quiero ir un poco antes. ¿Cómo era Silvia cuando empezaste tu vida laboral? Bueno, yo empecé mi vida laboral muy chiquita y la empecé por necesidad financiera. Siempre estuve becada en las escuelas. Mi papá muere cuando yo soy muy chica. Mi papá muere cuando yo tengo 7 años y mi mamá pues tiene que trabajar y sacar adelante a 3 hijos. Entonces era bien importante para mantener educación en escuela privadas que tuviéramos buenas calificaciones todos, para que la carga de pagar las escuelas no fuera una carga para mi mamá. Entonces, de chiquita yo empecé a trabajar vendiendo galletas. Entonces, mi mamá tiene una receta muy buena que le llamamos galletas papi porque eran las favoritas de mi papá. Y entonces, si yo quería hacer algo medio fuera del budget, ¿no? Tenía una amiga que tenía un departamento en Cancún y la primera vez que me invitó, mi mamá, pues, permiso tienes, ¿no? Tienes que pagar el boleto de avión. Entonces, ahí es donde empieza mi galletas papi. Entonces y siempre fui muy buena en pedir ayuda. Entonces tenía una amiga que hasta me ayudaba a hacer galletas conmigo. El problema es que se las comía, entonces me quitaba el margen, entonces no era una ayuda tan buena. No era buena social. Pero sí me ayudaba a vender, entonces sigue siendo una de mis mejores amigas, es mi hermana Marcela. Pero entonces yo decirte, siempre trabajé. Entonces siempre trabajé porque tenía que la presión financiera para hacerlo. Entonces, cuando empiezo la universidad, tengo un trabajo en McDonald's, que cuando voy a pedir trabajo, primero trabajaba nada más 8 horas en una semana y me acuerdo de mi primer cheque que fueron 52 pesos. Entonces dije, les estoy hablando de hace muchos años, pero igual era poquito, ¿eh? O sea, yo con esto no me sale ni la gasolina. Entonces le empecé a subir horas hasta que llegué a tiempo completo. Entonces la universidad la hice acompañando a mi trabajo en McDonald's. Acabando mi trabajo de McDonald's, mi sueño era irme de mochila a Europa, entonces me fui casi 5 meses. Y obviamente renuncié a McDonald's. Cuando regresé ya dije, ahora sí necesito trabajo de empresa. Y apliqué a Procter & Gamble y empecé ya un trabajo corporativo formal en Procter. Entonces, la respuesta larga para una pregunta muy breve, siempre he trabajado. Siempre has trabajado y como que la vida te fue llevando hacia estar en este mundo corporativo después de tu regreso de mochilera. Después de mi regreso de mochilera ya era corporativo y con mucha intencionalidad de entrar a una empresa. Y digo, a Procter yo le tengo mucho cariño, pero me dio mucho de mi formación estratégica. Es una compañía, entrar era dificilísimo. Y la verdad es que la generación que entramos en esa época es una generación muy competitiva, la encuentras en muchos lugares muy bien colocados. Entonces fui muy afortunada del grupo de la generación que fuimos. Y fuiste como, digamos, hoy que eres presidenta de Danone, cuando tú regresaste de ser mochilera y empezaste a trabajar en Procter, ¿tú te imaginabas a dónde ibas a llegar? ¿O estabas como fluyendo en el camino? O sea, ¿qué pensaba Silvia en ese momento? Mira, mucho de mi decisión, y ahorita regresando al tema de los 30, yo empecé a trabajar en Procter en el 92. Yo tenía 21 años cuando entré a trabajar. En ese momento lo único que quería era estabilidad financiera. Entonces, poderme comprar un coche nuevo, eso era muy importante. Siempre había tenido coches de segunda mano. Entonces, poder tener un coche nuevo y no tener que estar siempre preocupada por tener dinero. Entonces, si bien mi mamá nos dio todo y siempre vivimos con comodidades, nunca fue una vida precaria, era una vida limitada. Claro. Entonces, la salud financiera en ese momento era mi driver. Está muy lejos de pensar a dónde voy a llegar o qué quiero ser cuando sea grande. No. Era aprender
Y pagar cuentas. y pagar cuentas. Y no tenía deudas, ¿eh? Nunca tuve deudas, pero era pagar y aprender. Y cuando tenías 30 años, que está todo esto de que vienes de una familia en donde tú siempre tuviste que pagarte tu carrera, que eso al final te forma y te da callo para poder, pues, tienes que trabajar sí o sí. Y entonces ahí empiezas tu carrera chica, que yo lo veo como una herramienta increíble. Pero, ¿qué era tu visión de éxito sabiendo que al final trabajabas para pagar cuentas? ¿Cómo ha cambiado tu visión de éxito? Porque a los 30 me imagino que esa persona exitosa en tu cerebro pudiera ser esa persona que gana millones de pesos. ¿Y hoy sigue siendo la misma definición o ha cambiado? No, va cambiando en el tiempo. Si alguien te dice que está claro a los 30 que quiere ser hacia el futuro, no se generen esa expectativa, porque si no, siempre estás estresada que no estás clara. Y la verdad es que yo creo que la claridad va viniendo con la experiencia, y va viniendo con los golpes, y va viniendo con tener un poquito la piel más dura. Yo si algo te puedo decir es, siempre fui una vendedora, y entonces también cuando la gente dice, es que yo no me quiero dedicar a ventas, es la primera recomendación que les hago. Todos nos estamos vendiendo algo todo el tiempo. Así como ustedes están vendiendo su concepto o están vendiendo este espacio, están buscando suscriptores y estás vendiendo el darle una respuesta a la gente. Todos estamos vendiendo todo el tiempo. Nos estamos vendiendo como personas con las historias que vas contando. Entonces, quitarle el miedo a las ventas, siempre te digo, es una gran habilidad. Yo te decía, vendía galletas. ¿Cuántas veces creen que me han dicho no gracias antes de hacer tu primera venta? ¿No? Eso es lo mismo que pasa. Pero, decir, siempre tengo una claridad de objetivo. Ojalá y haya personas que lo logren, pero no obsesionarte que lo tengas, sino más bien el ir siempre aprendiendo en lo que estás haciendo. Yo creo que ese hubiera sido, si hubiera pensado cuando tenía 30 que me hubiera gustado, no obsesionarme en tener un objetivo de largo plazo, pero obsesionarme en siempre estar aprendiendo. Como en el proceso, enamorarte del proceso y no del fin. Es que no sabes cuál es el fin. Exacto. Entonces, Enamorarte del proceso, es lo que tienes. del aprendizaje. Exacto. Y realmente el proceso es, estoy aprendiendo, y esa es la pregunta que te tienes que hacer siempre. Estoy aportando y estoy aprendiendo. Si a cualquiera de las respuestas ya no estoy aportando, ya no estoy aprendiendo. Y habría otra de si me estoy divirtiendo, porque tienes que meter ese ingrediente temprano en tu vida. Si alguna de las tres estás respondiendo que no, es momento de un cambio. Y no necesariamente es un cambio de empresa. A veces es un cambio de estímulos, es un cambio de área, es un cambio, a veces, de contexto. Porque a veces cuando las cosas se nos cierran mucho, es porque tenemos un contexto muy cerrado. Tienes que ver los ángulos o los puntos de vista de otras personas. Sí, que cuando te abres y te expones más a diferentes situaciones, mudarte de país o abrirte a nuevas áreas que no conoces tanto. Es aprendizaje y es contexto. Pero también son pláticas, ¿eh? También a mí me hubiera gustado tener un network, que ahora lo valoro muchísimo, mucho más amplio del que tenía entonces, ¿no? Ahorita tengo un network valiosísimo, porque cuando siento que el mundo se me está cerrando, a veces le hablo a 2, 3 amigas, amigos, y a ver qué es lo más emocionante que estás haciendo ahorita. Te encuentras nuevas formas de ver las cosas. Y ahorita que tú viviste como esta parte de tu infancia en donde pues tuviste que sacar adelante tu carrera, toda esa parte, tú hoy en día pues eres mentora de muchas chavitas que Sí. igual y no tienen la vida más fácil que la que tú la tuviste. ¿Sientes que esa necesidad de ayudar a esas personas que hoy en día les das esa asesoría nace de la parte que a ti te faltó que alguien te asesore o que tengas ese mentor a esa edad? Fíjate que no viene de ahí, pero sí tiene esa consecuencia. Viene para mí, ahora sí, a lo largo de, me decías, ¿tenías muy claro tu objetivo? No, a los 30 no. Ahorita sí lo tengo muy claro. Y mi objetivo es, primero, generar las condiciones para que la siguiente generación sea más exitosa.
Tengo un sesgo femenino, sin lugar a dudas, porque creo que como mujeres tienes más variables en el camino que tienes que manejar. Para los hombres está un poquito más pavimentado. No quiere decir con esto que los hombres no requieran también mejores condiciones. Pero si me pongo la vara alta de un sesgo femenino, ayudo a todos en el proceso. Entonces, por eso sí tengo, por eso tengo el Sesgo. sesgo, pero no necesariamente por ser feminista. Eso es importante. Aunque también diría ser feminista y todos deberíamos de serlo. Pero el tener esta vara alta en lo que las generaciones van necesitando es parte, para mí ese es mi objetivo, generar las condiciones para que más gente sea exitosa. Entonces, diversidad e inclusión es algo que tengo muy, muy grande en mi agenda. Y ese sí es una necesidad de legado. Aquí algo que yo hablo mucho con amigas de la edad, por ejemplo, es difícil competir con hombres. O sea, yo ahorita que estoy embarazada, digo, cuando yo tenga a mi bebé de 3 años, 4 años, 3 meses, yo tengo no quiero llamarlo limitante, pero yo no tengo la misma cantidad de horas que tiene el hombre soltero que está al lado compitiendo. Yo estoy en ventas. El hombre soltero que puede estar 14 horas en la oficina, 14 horas en el cliente, estando ahí, yo probablemente no las vaya a tener porque también tengo que o dar lactancia o estar yendo a llevarlas al pediatra. Y no digo que los hombres no hagan también parte de las tareas, pero en sí la mujer tiene una responsabilidad más grande típicamente en cuanto a muchas otras cosas, no solo los hijos. ¿Cómo podemos competir nosotras contra el hombre soltero que no tiene tantas responsabilidades en la casa? ¿Y cómo se ve un ambiente sano en donde este sesgo por la mujer eh, hace algo más equilibrado para todos? ¿Cómo lo podemos Es hacer? una gran pregunta, Pau. O sea, no, es. Ahora, siempre, otra vez, una de las mejores cosas que podemos hacer es siempre escoger a nuestra pareja, porque la administración de los cuidados, el 97% de la administración de los cuidados en México es femenino, y los cuidados, llámense niños, llámense adultos mayores, llámense enfermos, Es altísimo. es el 97% cae en mujeres. Eso es una realidad. Otra realidad es cuando nosotros hacemos un análisis, y McKinsey hizo un análisis de cuántas horas una mujer le pone a casa versus un hombre, el promedio de México es 40 horas de mujeres versus 12 horas de hombres. No, está cañón. Entonces, esos son los datos duros con los que nos enfrentamos. Es una realidad también que las carreras de las mujeres son menos lineales que las carreras de los hombres, justo porque nosotros tenemos varias pausas. Pausa, la maternidad es una pausa grande. Me comentabas que habían oído un podcast alrededor de la menopausia. Es una pausa de la cual no se habla, nunca se habla, y es real para mujeres de mi edad. Y no es una pausa, es un cambio de condición que no sabemos cómo manejar. Entonces, ¿qué debemos de hacer como sociedad? Sí, definitivamente. Por eso te decía, cuando tienes un sesgo femenino, pones la vara alta. Mucha más flexibilidad y mucho mayor aceptación de que a las carreras no ser lineales tenemos que generar también estímulos cuando hay pausas, y no por eso castigar la carrera de mujeres. Pero sí pasa. Sí pasa, y nos tardamos mucho más en llegar a posiciones de liderazgo, sin lugar a dudas. Y ahora también las empresas están listas para, o sea, porque yo justo te lo comenté antes de la entrevista, yo no me sentía capaz, hoy soy una mamá de 3 niños, y yo hoy entrar a un corporativo, yo tengo esta visión en mi cerebro que no doy el ancho, porque llevo 5 años de mi vida en pausa laboral, porque probablemente si llega, como dice Pau, una persona de mi misma, aunque él sea papá de 3, si él toma el papel de papá o no papá, ¿okay? Pero si yo estoy compitiendo con alguien que va por la misma posición, me siento en desventaja. Y yo sí siento que, claro que es puede ser una perspectiva mía, puede ser que no esté en desventaja y que al final tenga el mismo chance de entrar. Pero tú que estás en esta parte muy corporativa, ¿crees que las empresas hoy en día le dan el espacio a esta
mamá, por así llamarlo, de entrar con las mismas oportunidades que la otra persona que no tiene esta responsabilidad de cargar 3 hijos? Mira, te voy a decir la respuesta correcta y la respuesta que yo veo real. La respuesta correcta es que las empresas no deberíamos de generar una discriminación al respecto. La respuesta real es que yo voy a una sala de juntas de directores generales y habemos 1 o 2 mujeres. Nada más. Vamos a consejos de administración en México y aunque el número ha ido levantando, si tú quitas a las directoras o las independientes en los consejos que no son dueñas, el número es, creo que el último es 5%. Entonces, la respuesta te diría no, porque las empresas estamos haciendo muchas cosas para quitar ese sesgo. La realidad es que falta muchísimo por hacer, muchísimo. Entonces, en México, si seguimos a la tendencia que estamos, según los últimos datos y a quien le preguntes, nos falta 100 años, 100, para llegar a la equidad de 50-50, 100. Yo no tengo paciencia ni voy a estar aquí en 100 años. Entonces, es por eso que tenemos que hacer más. Es por eso que tenemos que hacer muchísimo más. Y cuando yo me toca dar pláticas y me toca que haya hombres presentes, y muchas veces lo hay, les pido, ¿cuántos de ustedes son papás? Y cuando me levantan la mano y más de la mitad son papás, ¿y cuántos son papás de niñas? Es, ¿qué le vas a decir a tu hija cuando te diga, papá, ¿por qué tú me educaste a que la vida era igual para todos? Y me enfrento en el mundo laboral que no es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? No por tu hija, pero para generar las condiciones para tu hija. Es una realidad. Y quisiéramos que no lo fuera, pero sí la es. Y también como mujeres tenemos la carga en la espalda de que delegar los cuidados de los hijos no nos sentimos cómodas de hacerlo. Por culpa. Culpa. Es parte, es culpabilidad y parte de que no crees que alguien lo va a hacer mejor que tú. Entonces, es aprender a delegar y es aprender a vivir sin culpa. Es por los dos lados el trabajo. Es por lo, y ahorita tú lo decías, Jackie, lo dijiste muy bien. Me siento en desventaja aunque no lo esté. Esa es parte también. Del problema. Exacto, es parte de lo que traemos cargado en la espalda, que esa etiqueta nadie te la puso, te la pusiste tú. Sí. Pero te la pusiste por la historia, porque digo, no te la inventaste, es historia que trae nuestro bagaje cultural. Sí. Hay un estudio que dice que no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero que para una vacante, si el hombre ve que cumple con el 60% de los Levanta la mano, y la requisitos, mujer hasta que no está al 120 dice... con el "Puedo ser 30%, ese lo vimos ese dato. Si el Sí. hombre ve que cumple con el 30% los requisitos. de los requisitos, aplica, y la mujer se espera que tenga el 100%. Ujú. Si la mujer el 100% no lo tiene, no aplica. Exactamente. Y lo mismo para pedir un pasa aumento. por ejemplo, con incrementos salariales. Yo tengo muchas conversaciones con hombres alrededor de incrementos salariales o promociones. Con mujeres sí de carrera, de negociaciones salariales, pocas. Porque no se atreven a... No Porque sienten que tienen el espacio para porque pedirlo. o porque no estamos acostumbradas. O sea, de alguna forma, como mujeres nos gusta trabajar arduamente y después pensamos que nos van a llegar a descubrir, porque somos bien chambeadoras. Y es un poquito levantarte la mano y decir, oye, ya me volteaste a ver, esto es lo que estoy haciendo, ser proactivas en relación a tu carrera. Cada vez lo veo más, pero todavía la diferencia entre hombres y mujeres es significativa. Y regresando un poco a tu historia, ¿alguna vez te pasó estas situaciones en tu carrera que decías como, no sé cómo balancear mi carrera o no sé cómo delegar o cómo pedir un aumento? O sea, ¿te acuerdas de algún momento en el que tú te sentiste en desventaja por ser mujer? Todo el tiempo. Esto no, a ver, ojo, esto es un verbo, no es una anécdota. Siempre tienes que estar cuidando tú el levantar la voz. Siempre tienes que estar buscando los espacios en los que quieres crecer. Y también tienes, lo que te decía al principio, asegurarte que estés curiosa de seguir aprendiendo, de no perder contexto y no volverte obsoleta. Entonces, el seguir aprendiendo, el seguir preparándote, es verbo.
Y es acción. Es acción. Por eso es una acción constante y consciente. Y reconociendo la vulnerabilidad de que no vas a tener todas las respuestas, de que no vas a tener todas las soluciones. Y entonces, la dueña de tu carrera eres tú. Y el balance, regresando a la primera parte de tu pregunta, para mí es una falacia. Porque balance en función de quién. Entonces lo he llamado más a balance energético, o balance de día, o balance de semana, que en la acumulación de tus balances de semanas llegas a tu balance de año y a tu balance de vida, o a no balance, y por lo tanto tienes que tomar decisiones. Pero para mí mucho tiene que ver con mi balance energético. Las cosas que me dan energía y las cosas que me quitan energía. ¿Cómo se ve ese balance para ti? ¿Cómo lo veo? Yo todo el tiempo me estoy midiendo a mí misma. Hace poco tomé un curso que me encantó una frase que dijo Raúl, que tu calendario o tu agenda es tu manifestación de tu intención en la vida. Se me quedó tan grabada, porque entonces voltea a ver a tu agenda y en dónde estás invirtiendo tu tiempo. Entonces, no hay testamento más claro que voltear a ver dónde inviertes tu tiempo. Ese es donde puedes ver tu balance. Pues es que hace una semana justo estaba yo hablando con mi esposo y estábamos hablando del tiempo como es algo que, o sea, es como si real tú vives con un reloj de arena volteado, pero no sabes cuándo se va a acabar esa arena. Y entonces, el vivir en el presente y decir, no sé cuándo se va a acabar, pero sí sé que está avanzando y sí sé que tengo que hacer lo máximo con mi tiempo y mi energía el día de hoy. Pero siento que a veces, y siento que esa en la idea está magnífica, pero nosotros de 30, que queremos hacer una carrera, que queremos tener hijos, familia, cada quien va a tener su propio. ¿Cómo priorizamos esa parte de energía y de tiempo y de presente cuando todo el tiempo tenemos esta presión de hacer, de desarrollarnos, de ganar más, de ser más importante en el trabajo, de emprender? ¿Dónde está ese equilibrio en donde yo le pongo esa prioridad cuando mi vida también necesita que me desarrolle tanto en otras áreas que igual y me quitan mucho tiempo? O sea, se me hace muy difícil. Es dificilísimo, ¿no? Claro que no estábamos pidiendo, pero ahora, somos 4 energías, ¿no? Es la energía espiritual, sea como lo quieras, es tu energía intelectual, tu energía física y tu energía... Ay, se me está olvidando una. Ahorita me regresa. ¿Cómo manejas que siempre tengas actividad alrededor de tus 4 energías? Y esa es a lo mejor la pregunta que te tienes que hacer siempre. Y entonces ahí cuando dices tu calendario, tu balance de vida, es asegurarte que qué estás haciendo por tu energía física. ¿Cómo comes? ¿A qué hora duermes? O sea, lo que tenga que ver con tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño, es tu parte física. Tu energía mental. ¿Qué estás haciendo? Meditas. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo algo nuevo? ¿Qué estás leyendo? Tu energía mental viene de a lo mejor sentarte a ver Netflix 10 horas. A lo mejor no es la que te está más alimentando, pero sí cuestionarte qué lees y qué aprendes siempre. Entonces ya estamos cuidando 2 energías. Tu energía intelectual era la que estaba yo hablando. Tu energía espiritual. ¿Qué estás haciendo por ti desde adentro? Entonces cuando te preguntas todo esto, estoy haciendo algo físico, estoy haciendo algo mental, estoy haciendo emocional, que era la que me faltaba, y estoy haciendo la parte de profundidad hacia mi ser. Esa es la que le tienes que contestar. Y un poco con la herramienta del calendario, ¿no? Lo que Y decías. el calendario es la manifestación. Sí, O sea, el calendario es la manifestación de tu intención. Claro. me encanta. Yo uso 3 colores en mi calendario. Uso como juntas internas, que luego veo mis días y es morado. Y veo días que está todo morado y digo, esto no está bien. Eso es perfecto, eso que estás haciendo, porque es te hace un shortcut Sí. a una análisis de dónde estoy pasando mi tiempo. Y esa es la única que sí puedes controlar. Sí. El decir, Sí. hay muchas cosas que hacer, pero nada más tiene 24 horas al día y por lo menos 8 deberían ser para dormir.
y una para hacer ejercicio. ¿Qué hago con las otras horas que tengo? Eso sí lo puedes manifestar y ver. Y ya cuando se te va muy morado, bueno, pues ahí, ¿Cómo le cambiamos? ¿cómo le cambias? Sí. Y esto, digamos, yo creo que, y lo hablamos mucho Jack y yo en el podcast, que es un privilegio a veces poder hablar de estas cosas y poder implementar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, la Silvia que empezó a trabajar por estabilidad financiera, pues tu prioridad en ese momento era lo más que se pueda tener estabilidad económica o estabilidad de lo que sea. ¿Tú crees que esto debería implementarse en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida de cualquier persona que nos esté escuchando? O sea, ¿cómo hacemos? La pregunta es, para alguien que de repente no tiene el privilegio de decir, puedo decidir dónde invertir estas horas, puedo cambiar esto, puedo delegar y pagar ayuda en mi casa. O sea, ¿cómo hace alguien que no tiene tantas opciones y que está como en automático? Porque muchos vivimos en automático. O por lo menos yo vivo mucho en automático. Empecé a implementar esto de los calendarios, pero a veces no lo sigo y a veces estoy como, quiero, pero no lo hago. Pero no estás en automático, Paula. El hecho de que ya tengas un mecanismo de ponerte los colores y que tengas esta conversación, no estás en automático. Entonces, es date un poquito más de crédito de que no lo estás. No lo sigues al pie de la letra, no se vive al pie de la letra y hay muchas cosas que de repente se convierten en condiciones en las cuales tienes que actuar de forma distinta por una circunstancia que cambió o por una crisis que surgió o por una emergencia. Y eso a veces no lo escoges, pero sí escoges cómo reaccionar ante ellas. Entonces, cuando tienes una situación en la que, wow, esto no, Dios no lo quiera, pero un papá enfermo, un accidente, tienes que reaccionar y cambian tus prioridades en ese momento. Yo creo que lo importante es encontrar cuáles son las prioridades. Y ahorita Jackie decías, ahorita soy mamá de 3, tus prioridades te las están dictando de alguna forma y es en este momento de la vida. Pero Dios quiere, la vida sigue y ahorita en tu balance pues van a jugar un rol más importante que cuando ya estén todos en el kinder probablemente cambia y te libera tiempo. Pero el hecho de que te estés forzando a tener la conversación, otra vez, no se esperen a que sea perfecto. Porque eso sí nos genera ansiedad a las 30. El que todo lo quiero tener ahorita perfecto. Dense chance de no. Dense chance de que con que estés a lo mejor al 60% es bueno. Y ahora, regresando un poquito a que yo conecté mucho con lo que dijiste de que las mujeres muchas veces no saben pedir lo que necesitan en el trabajo. Específicamente conecté mucho con lo de un aumento en la paga, ¿no? Yo me acuerdo, y yo cuando trabajaba, era un tema que a mí me costaba mucho trabajo y sé de dónde viene y te quiero preguntar si crees que le pasa mucho a muchas mujeres más que a hombres. Yo no sentía que mi trabajo no estaba tan seguro. Entonces, en el momento que yo me acercaba en mi cerebro a pedir un cambio de condiciones o un aumento de sueldo, sabía que mi trabajo pudiera estar en riesgo. Siento que muchas personas en general, no sé si es más de mujer y hombre, sienten eso, ¿no? Como que vivimos en un mundo donde hay demasiadas opciones, donde si yo estoy compitiendo, yo estuve en PepsiCo de becaria, pero habían 30,000 personas conmigo compitiendo. Entonces, ¿cómo yo, no? Pido mi aumento cuando hay 30,000 personas formaditas que no van a pedir aumento, ¿ok? Y que te puedo en 5 minutos reemplazar en 5 minutos. Vivimos en un mundo donde realmente creo que sí nadie es indispensable. Y para bien o para mal. Pero, ¿crees que la mujer lo sienta mucho más que el hombre? ¿Crees que los de 30 lo están sintiendo más? Sin lugar a dudas. O sea, sí hay a ustedes les está tocando yo hacía la broma que cuando yo empecé a trabajar ni siquiera teníamos computadora para cada quien. O sea, era una computadora compartida entre 4. Los análisis se hacían a pie. Escribíamos y teníamos secretarias que los escribían a máquina. Me hace decir, Silvia, suena de las cavernas. Y era de las cavernas. O sea, hace poco me tocó dar el reconocimiento a una señora que admiro mucho, a Marta Miller. Y cuando le estaba dando la plática de reconocimiento, contaba que el inbox y outbox era físico. No era un mail que inbox y outbox. Entonces,
ustedes, o sea, esa era mi vida laboral. Ahorita la de ustedes es con muchísima más tecnología, ChatGPT y el uso de inteligencia artificial incorporada en el trabajo. Ahora, también a ustedes son la generación que les está tocando reinventar los trabajos. Estaba oyendo una estadística que en 5 años 70% de los trabajos que van a existir no existen ahorita. Entonces, sí, y esa presión es real. Entonces, por eso siempre es cómo sigues aprendiendo, cómo sigues aprendiendo. Y sí, sí, todo lo que dices, Jackie, es cierto. Y aún así es entender cuál es el valor, no lo que haces, sino lo que generas. Entonces, tu valor hacia una empresa no es el yo soy el responsable de hacer qué, no, yo soy responsable de generar qué. Entonces, no haces un trabajo, sino generas un insight. No haces un análisis, sino generas una acción. Entonces, siempre hay que cambiarse a lo que generan tus acciones versus sus acciones, para que desde la empresa se vea que tu valor es menos reemplazable. Alguien que hace algo es más reemplazable que alguien que genera que algo sucede. Entonces ahí es donde está el liderazgo. Ahí es donde están las relaciones interpersonales. Porque al final todo lo hacemos a través de la gente. Entonces aprecias mucho a alguien que genera movimiento, que genera acción, a que nada más hace una actividad. Pues que tienes que sacar la parte humana, porque 100%, porque esa es la que eso no es nadie te lo va a reemplazable. Exacto. Entonces, cuando dices eso me genera mucho estrés, sí, si nos enfocamos en acciones, no en resultados. Y ahí es donde podemos cambiar la conversación y generar la valía interior. Entonces, inteligencia, sí, pero la inteligencia emocional cobra mucho más valor. ¿Cómo se ve para ti una buena pedida de aumento? Por ejemplo, en nuestra generación, creo que hay muchas personas que todo lo quieren ya. Entonces, si yo llevo trabajando 6 meses, ya, aumentame el sueldo. Si te hice en ventas, te hice ganar esta empresa, ya, aumentame el sueldo. Pero también está el que lleva talachando 4 años. Y tuve una amiga que llevaba 4 años en una empresa y había pedido un aumento de sueldo porque se había ido la otra persona, la tenía que cubrir, tuvo, porque se fue de maternidad justo, pero le dieron toda la chamba a mi amiga y llevaba pidiendo el aumento, sí, te lo vamos a dar, 4 años nunca le dieron el aumento, o sea, como que hay extremos, ¿no? Pero ¿dónde está este balance otra vez? Que cuando alguien llega contigo, Silvia, y te dice, quiero un aumento, tú lo ves de un buen lugar y que no sea como, ¿por qué me estás diciendo esto, no? Porque si es como un resultado muy medible de, llegaste a tu resultado, tiene sentido. Pero hay muchos trabajos que son más subjetivos. ¿Cómo lo ves tú? Es que lo describiste perfectamente. Tenemos una cultura de inmediatez. Y la gente cada vez tiene menos paciencia. Y entonces es muy simpático que saliendo de universidades dicen, no, es que yo voy a ocupar tu puesto, lo cual me parece fantástico que tengamos esa ambición. Pero muchos de los aprendizajes se dan con tiempo. O sea, y te tienes que equivocar, y te tienes que equivocar. Y sí creo que en las posiciones es hacer algo, pero tener la retroalimentación de ver qué funcionó, qué no funcionó, y cómo lo haces más grande o cómo lo corriges. Yo creo que el aprendizaje viene otra vez a lo que estábamos hablando previamente, no de la acción, sino del aprendizaje de la acción. Y si tengo este proyecto es qué funcionó bien, qué con nueva información podría ser mejor. Entonces, de ahí es de donde vienen las conversaciones de desarrollo. Y una conversación de desarrollo va acompañada de una conversación de compensación. No es una conversación de quiero un aumento sólido, nada más así, sino es una conversación de desarrollo, una conversación de entregables, una conversación de resultados que tiene que ir acompañada de una conversación de compensación. Que mucho de lo que nos toca analizar cuando tenemos el presupuesto es qué tan valiosa es la persona para la organización, cuál es el riesgo de que si esa persona no está la podamos reemplazar. Ahí es en donde generas tu valía. Y ahí es de donde generas tu compensación. Porque también ves a la persona no para el nivel que está,
sino cuántos niveles las puedes crecer. Y eso lo ves basado en su potencial. Entonces, ahí es donde tú tienes que llevar la conversación, a una conversación de desarrollo y de potencial de crecimiento. Si el resultado de una, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, bueno, te están mandando un mensaje muy fuerte de no están viendo valor en tus entregables Claro. y no están viendo desarrollo en ti. Entonces, si eso es el mensaje que te están mandando, Huye. Toma tu decisión. corre. Corre a donde tus capacidades estén mejor utilizadas. O a lo mejor es una pregunta hacia ti de si estoy siendo demasiado complaciente, si no estoy. ¿No? Puede ser una cosa de que no estoy negociando bien mis objetivos. Otra puede ser de que no estoy bien preparada y que aceptar un poquito la responsabilidad. Otra es de que estoy en el lugar equivocado. Y esa es tan válida, pero es una conversación de desarrollo. Y a ver, hablas mucho de la equivocación. Sé que has hablado mucho del error. Y los de 30 siempre, creo que en su mayoría hay este miedo a equivocarnos Sí. todo el tiempo. O sea, y ese miedo de repente se vuelve como una liga que te amarra y no te deja avanzar porque ¿qué si hago y me equivoco? Tú ahorita, que sé que estás mucho en contacto con mucha gente de 30 años, cómo lo trabajas? ¿Cómo les enseñas que el error es parte del proceso? Pues es que es una garantía, te vas a equivocar. Ojalá y te equivoques Barato. barato. Ojalá te equivoques y te puedas dar cuenta a tiempo que te equivocaste y puedas corregir. Pero actuar sin equivocarte, es hacer lo que otro ya hizo. O sea, y ustedes están inventando nuevos libros. O sea, ustedes están escribiendo nuevas páginas. Por eso les contaba la historia de cómo yo trabajé y cómo están trabajando ustedes. Ustedes están trabajando con tecnologías que la gente no sabe utilizar. Entonces hay una garantía que te vas a equivocar. Nada más, tu valía no está en equivocarte. Tu valía está en darte cuenta que te equivocaste y hacer algo al respecto. Entonces, cuando ya sabes que te vas a equivocar, bueno, quítate el estrés de que te vas a equivocar, porque ya lo sabes que te vas a equivocar, pero hazlo rapidito y ya. Entonces, Pasas por la equivocación, aprendes, adiós, sigues. exacto. Entonces, pasas por el error. Están ustedes escribiendo nuevas páginas. Y una página en blanco no tiene los márgenes bien definidos, los están poniendo ustedes. Entonces, enfrentarte a un hoja en blanco siempre es muy retante, pero eso es a lo que se están enfrentando. El mundo laboral está cambiando y tiene muchas hojas por escribir. Y en 5 años más, ¿no? Va a seguir cambiando. O sea, yo preguntaba hace un año, ¿quién conoce ChatGPT? Y a lo mejor me contestaba la mitad de la audiencia. Ahorita contesto, les hago la pregunta, ¿quién usa ChatGPT diario? ¿No? O sea, y te encuentras que la gran mayoría lo empieza a usar. O sea, yo veo a mis hijos cómo viven. Es muy distinto cómo estudian. Cuando toma una clase y después se mete a Khan Academy a hacer 2, 3 preguntas y digo, tiene universidad real y universidad en línea y las dos las utiliza igual. ¿Tú lo usas? Khan Academy no. No, ChatGPT. ChatGPT sí, por supuesto, y tenemos Copilot en la empresa. Y después me compré una cosa que está buenísima, que se llama Plaud, que lo tengo en mi teléfono, entonces grabo conversaciones y me sale el análisis de todo de la conversación. Y está guau porque ya me viene el sumario de presentaciones incluida. Sí. La mejor herramienta. O sea, Plaud me ha encantado, sí, está muy padre. Esa no la conozco. Ahorita te la enseño. Si hablamos de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que hubiera sido o cambiado tu carrera si hubiera habido inteligencia artificial cuando tú estabas en McDonald's? No tengo idea. Porque a ver, o sea, sí creo que también te formaste, o sea, muchísima gente se formó sin inteligencia artificial, pues te hace formarte de una manera mucho más talachuda, sí, claro. Bueno, Reina, si te estoy diciendo que no teníamos internet, o sea, los mails eran físicos, nuestros análisis de participación de mercado en Nielsen era con unos libros, tototes, pasábamos las hojas. No. Créeme que mis primeros años fueron bastante talachudos. Pero sí siento que al final a esta sociedad le va a faltar eso. O sea, no creo que se pueda, no te digo que talachear y escribir así 100 hojas no, pero sí creo que hay algo muy valioso en tardarte un poquito en sacar las cosas y que no sea tan inmediato todo.
Jackie, suenas a alma vieja y tienes toda la razón. Yo soy alma vieja. Oye, Yo sí no se estoy van de a acuerdo reír, en nada. se van a reír, pero Pau, ¿se usa ChatGPT? No sabe y no aprendió a usar su calendario hasta hace un mes y medio. Porque Yo Jackie tenía apuntaba agenda. todo en la agenda física Ajá, y luego la guardaba y nunca la veía. ajá. Entonces no servía para nada. Y yo le decía, oye, pero tenemos junta en 5 minutos. Ah, ¿cómo? No me acuerdo. Yo lo tengo en mi agenda. Pero que con Pau le decía, Pau, hablamos, no sé qué, y me llegaba un meet a mi mail. Yo decía, esta está loca. ¿Qué está hablando? Vamos a platicar 5 minutos. No, me lo agendaba en mi calendario. Y yo soy cero tecnológico. Yo sí, de verdad, sí soy un alma vieja. Yo No, pero- aprendo así, o sea, yo soy de... Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la inteligencia artificial, y aquí puede ser controversial, pero viene a, a que si hoy yo hago el mismo trabajo que tú hacías en Nielsen, en vez de que yo tenga que pasar 14 horas leyéndome ese libro o 6 días, que me lo analice y más bien yo como puedo usar mis capacidades más intelectuales para tomar decisiones, para analizarlo, para hacer un mejor trabajo, que estar leyendo físicamente 6 días. O sea, creo que viene a quitarnos la talacha para nosotros ser más, emplear nuestra mente a otro nivel, como desarrollar el cerebro. No sé qué porcentaje del cerebro está desarrollado, como un 5%, una cosa así. Que No lo sé, de- el dato te mentiría, pero es muy poquito. Que lo desarrollemos al 20, al 15 o a una etapa en la que hoy no hemos desarrollado. Ujú. Y como no ser tan talacheros. Pues eso es a lo que le apostamos. Ojalá ¿No? sea A lo así. que tú estás diciendo es a lo que le apostamos. Y es Ahora, el escenario ideal. ese sería el escenario ideal. Ahora, lo que tú también dices, tienes mucho de razón, el decir que la conexión cerebral pasa con escribir las cosas en físico. Entonces, eso tampoco ha cambiado. Ahora, yo, mucha gente que me está analizando utilizando ChatGPT, no creas que lo tengan muy internalizado. Entonces, lo que tú estás diciendo debería ser el mundo ideal. Yo todavía no veo. Falta mucho tiempo. Y no, y sí creo que el espacio, o sea, es un poquito lo que las dos están diciendo, pero el reflexionar, el poder decir, esto que me está diciendo es cierto o no es cierto, porque otra vez también depende la calidad de tus prompts, la calidad del input es la calidad del output, Y eso lo haces tú. y eso lo haces tú. Entonces, sí es, una persona alguna vez me dijo, más que inteligencia artificial debería ser inteligencia asistida, lo cual a mí me resonó mucho porque no es reemplazar una por otra, es realmente educar y quitar talacha. Ese es a lo mejor el destino. Yo creo que necesitamos la inteligencia emocional no la vamos a reemplazar. Pero ahí está, la gente Y- escribe sus problemas en ChatGPT y le contestan y ahora van al psicólogo. Es eso. Y yo lo hice ayer. Ya le enseñé a usar ChatGPT y ya lo está usando ahora de psicólogo. De psicólogo. Ojalá y ese no sea el camino. Oye, Silvia, regresándonos un poquito a tu historia, viviste en otros países. Sí, sí, sí. Viviste en Venezuela, en Bélgica. ¿Qué aprendiste de ti en esos espacios en los que no estabas en tu hogar o que tuviste que formar un nuevo hogar? ¿Y cómo te fue en ese periodo de tu vida? Fíjate que Venezuela, el Venezuela que yo viví no fue el Venezuela que yo dejé. Yo llegué, ya me tocaron muchas de los movimientos. Bueno, yo soy venezolana para que sepas. Sí, ay, no Sí. se te nota el acento. Yo llegué del 99 al 2003, entonces a mí ya me tocaron Empezando todo. empezando todo. Entonces, yo salí de Venezuela incluso por una situación ya política complicada, que estaba embarazada de mi primer hijo y en diciembre del 22 fue un paro nacional. Entonces salgo en el paro nacional y después de meses cerrados los hospitales, pues no iban a ser mi hijo en Venezuela, obviamente. Entonces ya es que me regreso a México. Y cuando pienso en regresar a Venezuela, ni uno de los amigos que hice en esa época siguen en Venezuela, ¿no? Casi todos mis amigos de esa época se fueron. De hecho, voy a Miami la semana que entra a visitar a 2 de mis amigos venezolanos que viven en Doralzuela. Doralzuela, literal. Entonces, Venezuela fue muy importante porque nos fuimos Víctor y yo recién casados y aprendimos a hacer familia. Entonces, Venezuela siempre va a ocupar un lugar bien importante en mi corazón porque justo aprendimos a ser pareja fuera del núcleo familiar mexicano. Bélgica fue un regalo también más para mis hijos de aprender a ser independientes y a ser multiculturales, ¿no? Entonces,
mis hijos no tienen, o sea, hablar de diversidad, hablar de inclusión no es un tema porque lo han vivido. Ellos también vivieron en Canadá y el grande vivió en Holanda. Entonces son niños bien, bien internacionales. Entonces, desde el punto de vista profesional, quitarme para mí la etiqueta de hecho en México y tener mucho más contexto y aprender a ver negocios desde otro punto de vista, desde el punto de vista familiar y personal, muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Y me reafirma mi amor por México y me reafirma el por qué me gusta hacer lo que hago y por qué para mí es muy importante el amar a mi país y generar empleos de calidad para el mexicano. Entonces, pero necesitas vivir fuera para valorar mucho de lo que tienes. ¿Volverías a mudarte? Por temporadas cortas sí. Por temporadas cortas sí, pero regresar a casa para mí es importante. Pero eso no te lo hubiera dicho a lo mejor si no hubiera tenido varias experiencias fuera. Sí. Aprendes mucho cuando te mudas. Sí, No muchísimo. sé cuántos años tenían tus hijos cuando... 8 y 7 y 10. Y son edades difíciles porque luego Es vienes de cuando siempre empiezan a ser estar... amigos. Claro. Sí. Y siempre tienes tu vínculo, tu escuela, tu familia, tus primos. Sí. Y sales y estás solo. Pero eso es lo que ellos también aprendieron. Son muy adaptables, son capaces de hacer amigos En todos básicamente en lados. donde los pongas. Es una Pues súper sí. herramienta. Sí. Y, y multiculturales, no nada más la parte de idiomas, que obviamente fue importante, pero se les quitaron muchos de los paradigmas culturales que puedes ver que muchos de sus amiguitos tienen. Sí. No sé, me parece algo brutal. Yo amo México. Soy originalmente de Caracas, pero amo México y yo digo, yo no me quiero ir de México porque amo acá. Pero también digo como la experiencia para un niño de conocer nueva gente, de salir 100% de tu zona de confort porque no tienes de otra, es algo que te ayuda a crecer mucho y aprendes mucho de ti. O sea, sí creo que es diferente de emigrar ya siendo adulto, que tú decidiste irte a Venezuela, tú decidiste irte a Bélgica, que los niños que, pues, te tocó, te Sí, fuiste. pobrecitos, los empaqué. Eran portables, ahorita ya no me podría mudar. A tu pregunta, ¿te volverías a mudar por temporadas cortas? Ya no tengo la portabilidad de hijos que tenía antes. Y ahorita sí tengo que respetar que ellos, su espacio. Siento que ahorita te dirían 100% vámonos, ¿o no? No, mami, que te vaya muy bien. Adiós. Y Sí, no vete, estoy vete, lista vete. para que eso pase. Te dirían, sí, vete, vete, va a estar muy divertido. Sí, pero me dejas la casa, ¿verdad? Silvia, si pudiéramos regresar a tus 30, ¿no? Y yo algo que igual te dije, que algo me parece a mí magnífico este espacio, porque siento que muy pocas veces regresas a tus 30. Sí, A tu gracias. bueno, 30 o 17, 18, que fue creo que donde tú estabas un poquito más vulnerable. No hablamos de los 30 como si todos pasamos por una crisis de los 30, la realidad es de que no. ¿Qué le dirías a tu yo de 17 años? A los 17 era... 19. A la etapa más de crisis de tu vida. No, yo creo que mi etapa más de... Sí, fue en los 30. ¿Sí? ¿A todos les da? ¿Qué estabas nadie pasando? Nadie se No, exenta a los de estos 19 yo tenía que chambear y yo estaba estudiando y yo estaba feliz. O sea, la verdad es que yo estaba aprendiendo y pasándome la bomba. Entonces, ay, y no hay... Los 30 sí, ya era mamá, me nació mi primer hijo, esto justo nace en 2003, entonces tenía yo 32. Y es justo cuando tengo las historias de balance. De hecho, yo me separo de Procter cuando nace mi hijo y un año me dedico a dar clases. Porque creía que no podía hacer las dos cosas. Por supuesto que me duró exactamente 4 meses en casa antes de decidir, tengo que hacer algo más, porque si no, a este niño le hacía FIFO de leche en el refrigerador, ¿no? O sea, ya entonces mi misión era ser una mamá muy ordenada, tomaba horarios de cuánto dormía y pobre niño, le hacía... O sea, decía, no, Por el bien de este niño tengo por el que bien de ocupar. este niño yo tengo que regresar a trabajar y ocupar mi cabeza. Y entonces empecé a dar clases en el TEC de Monterrey, que lo disfruté muchísimo, me gusta mucho la academia. Por supuesto que hasta que ves tu cheque. Pero regreso a trabajar y
fue esa crisis de los 30, si podía yo ser mamá y una mamá que trabajara. Entonces, eso me generó mucho, mucho conflicto. Entonces, sí se puede. Ese fue mi aprendizaje. Sí se puede. Aprendí a quitarme el sentimiento de culpa y aprendí a pedir ayuda. Entonces, poder contratar servicios de calidad para los cuidados y que no fueran favores, eso es muy importante. Ganar lo suficiente como para poder pagar ayuda. Entonces, ¿qué me gustaría decirme? Relájate, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Hubiera aprendido a manejar el síndrome del impostor de mejor manera. Porque esto que dices, podré y no podré, y sentirte con ese estrés siempre. Me hubiera gustado aprender a manejarlo mejor en esa época. ¿Hoy tienes síndrome del impostor? Poco, nunca se va. Nunca se va, pero tienes la madurez para jugar con él mucho mejor. Experiencia un montón. Tienes mucha más experiencia para jugar con él, para disimularlo y mandarlo a dormir. Pero hay foros que te retan muchísimo. Hay foros complejos. Y entonces... Sí, se te activa. Pero otra vez, es saber que les pasa a todos, ¿eh? También les pasa a los hombres, también les pasa a todas. Nada más es aprender a hacerlo consciente. Hacerlo consciente, a disimularlo y a prepararte. A veces hay cosas que dices, no sé cómo voy a manejar esta conversación. Bueno, estúdiale más. Prepárate más. Si te están escuchando, para cerrar, personas que tengan edad similar a tus hijos, ¿qué les dirías? ¿Qué les quisieras dejar de Silvia? Ya, cuando le pusiste la cara de mis hijos, No vas a llorar. ya me cambiaste un poquito el contexto. Limpien su cuarto. Exacto. Sí. A ver, los dos tienen un camino muy distinto y han tenido un montón de experiencias. En general son chavos que quieren mucho un impacto social, son muy amigueros y al mismo tiempo tienen dudas de qué estudiar y a qué se van a dedicar cuando sean grandes. Y yo les digo, no es lo más importante que ahorita tengas claridad. Es nada más estudia en algo que te deje real aprendizaje, que te cueste trabajo. No busques que en la carrera sea algo que no te rete. Rétate en conceptos difíciles. Los que me dicen, es que yo no soy bueno para las matemáticas. Métete a algo que tenga muchas matemáticas porque la vas a necesitar. Estás en edad de realmente generarte retos y retos intelectuales. Al mismo tiempo, comprométete con la sociedad en la que estás. Busca regresar también. Entonces, muchos de los que seguramente nos van a escuchar y mis hijos tienen vidas privilegiadas y tenemos un país que necesita gente comprometida. Entonces, te diría, es por los dos lados. No dejes de prepararte y no dejes de buscar cómo impactas. Qué lindo. Muchas gracias, Silvia, por todo, por venir, por que nos metimos en tu agenda y de... Como we slided in your DMs. Sí. Pero Son espero unas que... genias. Pero espero que lo hayas disfrutado mucho, igual que nosotros lo disfrutamos. Sí, luego me van a tener que invitar a un café porque hacen preguntas duras. Por favor, sí. Gracias. Ya te dije que los vas a tener que adoptar en tus hijas o como tú les llames. Sí, Aquí, a mis hijas. Encantada. Muchísimas Mis hijas gracias. siempre tienen espacios. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Aprendimos muchísimo. Me encantó. Gracias a ustedes. Déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó del capítulo y lo que más aprendieron. Nos vemos en el siguiente episodio de Si Tuvieras 30.